Hola amigos, en este video vamos a hacer el parpadeo de un LED de 5 formas diferentes. Como sabemos, el parpadeo de LED es el hola mundo para la electrónica digital. Entonces ahora pasemos al parpadeo número 1. El parpadeo número 1 es el parpadeo clásico que utilizamos todos, que es utilizando los retardos. Entonces vamos a pasar a explicar. Primero, estas dos de acá vienen ya por defecto puestas por el compilador. Esta tercera de acá nosotros tenemos que poner el include, y en aquí estamos incluyendo todas las declaraciones y definiciones de de los registros especiales de este PIG. Después definimos el LED. ¿En qué pin va a estar nuestro LED? Con esto definimos en qué pin va a estar nuestro LED. En este caso está en la puerta B, en el pin RB0. En aquí definimos su respectivo tris para decidir si va a ser de entrada o salida el pin. Con esta directriz de pragma configuramos la palabra de configuración. Con esto estamos poniendo watchdog timer apagado, el tiempo de espera después de encender también apagado, código de protección apagado, y el oscilador lo estamos poniendo con HS porque estamos trabajando con cristal. También se puede poner XT, no hay ningún problema. Entonces aquí pasamos al programa principal. Estamos declarando una variable tipo long que es de 32 bits, que es un número entero muy grande con el cual nosotros podemos hacer fácilmente un retardo. Luego decimos tris_led igual a 0 para indicar que el pin es de salida, y nos vamos a este bucle principal en donde se va a realizar la tarea de prender, apagar el LED. Con esta de acá lo prendemos y con esta de acá le apagamos. Y en el medio necesitamos poner unos retardos, ya que si no los ponemos estos retardos, habría el parpadeo pero no sería perceptible al ojo humano. Entonces tenemos que poner estos dos retardos. Y vamos a probarlo este código. Entonces lo compilamos. Vemos que no hay ningún. Pasamos a programar el PIC. Para la programación estamos utilizando un programador PIC-Kit clone, una tarjeta protoboard, el PIG y todos los componentes necesarios para hacer el parpadeo de LED. Abrimos el X, es el parpadeo 1, y procedemos a la programación. Ahí vemos un parpadeo aproximadamente cada medio segundo. Si queremos un parpadeo más preciso, entonces tenemos que calibrarlo con un osciloscopio o con un frecuencímetro. Bueno, este parpadeo solamente sirve para hacer las pruebas y para hacer el hola mundo del mundo digital, pero en la realidad en los softwares ya finales no es muy usado, ya que en estas partes de estos bucles pequeños se está utilizando bastante del procesador. El procesador está ocupado en acá, entonces no puede realizar otras tareas. Entonces este ejemplo solo sirve para demostrar que estamos pudiendo programar el microcontrolador y le estamos diciendo un hola mundo. Bueno, ahora pasamos al segundo ejemplo. Parpadeo número 2. Ponemos aquí como programa principal para que pueda compilarlo. Parpadeo 2. Bueno, en este parpadeo 2 estamos utilizando el timer 0. Este timer 0 es un contador de 8 bits
puede servir como contador de pulsos externos como también de internos. En este caso va a contarnos, vamos a ponerlo para que cuente pulsos internos. Toda esta parte de acá es igual que el ejemplo anterior, entonces pasamos a explicar desde acá. Bueno, aquí ponemos el pin como salida. Con estas tres líneas vamos a encender el timer. Con la primera línea decimos que el oscilador, la frecuencia del oscilador entre 4 va a estar asignado al timer 0. Con esta otra de acá estamos diciendo que el prescaler está asignado también al timer 0. Y con esta otra de acá, con esta otra línea de acá, decimos que prescaler está con un valor de 7, que significa de 1 a 256 de prescaler. Bueno, con esta otra estamos borrando el flag por si ha habido un desbordamiento anterior. Y aquí entramos al bucle principal. En este bucle principal lo primero que se está haciendo es si flag del timer 0 está en 1, entonces entrar aquí y borrar el flag y después hacer el toggle de LED, o sea, es poner en 0 si estaba en 1 o 1 si estaba en 0 y luego salir. Entonces esto se está repitiendo constantemente, se está preguntando si es que timer se desbordó. Si no se desbordó, entonces pasa, luego está preguntando una y otra vez. Nosotros aquí en la parte inferior podemos poner un código extra que se va a estar ejecutando y también va a estar parpadeando el LED. En este tipo de parpadeo sí se puede utilizar ya en un programa final de un programa más grande, porque no va a ocupar mucho el procesador, ya que solo va a hacer una pregunta en esta parte y si es que no, viene a realizar la siguiente tarea. Ahora, ¿cómo calculamos a qué frecuencia va o si va a parpadear el LED? Pues bueno, en este caso estamos trabajando con un cristal de 4 MHz. Entonces el oscilador interno entre 4 es de 1 MHz. A esa frecuencia le está entrando al timer 0 como su clock principal. Sabemos que el timer 0 es de 8 bits y tenemos un prescaler de 256. Para averiguar con qué frecuencia va a oscilar el LED, simplemente multiplicamos el desbordamiento del timer, que es a 256 ciclos, por el valor del prescaler, que es 256 también, y este valor está expresado en microsegundos, o sea que en milisegundos tendríamos 65 milisegundos. 65 milisegundos es la veinteava parte casi de un segundo, entonces es un parpadeo que se puede notar. Vamos a programarlo ahora. Compilamos, vemos que no hay ningún error y pasamos a programar. Entonces aquí notaremos que el parpadeo va a ser mucho más veloz. Ahí tenemos el parpadeo a 65 milisegundos. Este es el segundo parpadeo con timer 0. Ahora pasemos al parpadeo 3. Tenemos que ponerlo como proyecto principal para que sea compilado. Bueno, aquí lo tenemos. Este parpadeo está hecho con el timer 0 también,
pero a diferencia del anterior, este es por interrupción. Entonces, para lo cual toda esta parte de acá es la misma del anterior, y nos fijamos acá. Aquí declaramos una función tipo interrupción que no tiene nada de argumentos y aquí está desarrollada esa interrupción. Entonces vamos a pasar a explicar aquí cómo se está haciendo el código. Primero ponemos nuestro pin como salida. Después, con estas tres líneas, como en el caso anterior, encendemos el timer 0. Con esta línea de acá ponemos a 0 el flag del timer 0. Con esta de acá estamos habilitando la interrupción por desbordamiento de timer 0. Y con esta de acá estamos habilitando la interrupción global. Solo necesitamos aumentar, si nos damos cuenta, estas dos líneas, que es habilitar la interrupción por timer 0 y habilitar la interrupción global. Cuando ya están habilitadas estas dos, ya puede haber una interrupción cada vez que timer 0 se desborde. Y luego pasamos a cerrarlo en un bucle infinito, que en este caso no está haciendo nada, pero en un caso que ya lo estamos utilizando este código, aquí podemos poner nuestro programa principal que va a estar ejecutándose normalmente, y cada vez que haya un desborde de timer, el flujo de programa va a saltar a ejecutar a esta interrupción. ¿Y qué hay aquí dentro de esta interrupción? Pues igual que en el caso anterior, hay un testeo y una pregunta de decir si flag de timer 0 está en 1, borrarlo y luego hacer toggle en el LED, ponerlo a 0 si está en 1 o 1 si está en 0. En este punto va a parpadear el LED. Este tipo de parpadeo sí es muy utilizado, ya que no utiliza nada del procesador, salvo cuando haya una interrupción por desbordamiento de timer. Entonces en esta parte se puede estar ejecutando un código que no va a afectar nada al parpadeo. Bueno, este es el código por interrupción. Entonces vamos a compilarlo. Vemos que no hay ningún error. Y vamos a programar. Vemos que la frecuencia del parpadeo es igual que en el ejemplo anterior, ya que se está utilizando el mismo timer y el mismo prescaler, solamente con la diferencia de que ahora es por interrupción. Bueno, ahora pasemos al parpadeo número 4. Ponemos parpadeo 4 como programa principal. Y aquí tenemos el parpadeo número 4. En este parpadeo estamos utilizando lo que es el watchdog timer. Leyendo la hoja de datos, tenemos que watchdog timer se desborda con un periodo de 18 milisegundos en promedio, porque tiene un oscilador interno RC que depende de la temperatura. Entonces este valor puede ser un poco más o un poco menos dependiendo de la temperatura ambiental, pero en promedio es 18 milisegundos. Vamos a utilizar este desbordamiento del watchdog timer. Después el prescaler está por defecto en 111. Quiere decir que para el watchdog timer significa 1 a 128. Para calcular cada cuánto tiempo se va a desbordar nuestro watchdog timer, simplemente multiplicamos
los dos valores. Para 18 por 128 nos da 2304, pero está en milisegundos, entonces sería 2.3 segundos. Cada 2.3 segundos el Watchdog Timer se desborda. Bien, entramos aquí ya al programa principal. Primero ponemos el pin como salida y luego aquí ponemos toggle. O sea, si ese pin estaba en 1 se vuelve 0, si está en 0 se vuelve 1, y luego lo encerramos en un bucle infinito. ¿Cómo se va a ejecutar este programa? Primero va a venir aquí, pone el pin como salida, luego invierte la salida del LED, luego está encerrado aquí. Entonces aquí es donde va a esperar esos 2.3 segundos hasta que se desborde el Watchdog Timer, y luego se resetea el programa y comienza de nuevo. Y de nuevo nuevamente invierte. Luego aquí y así sucesivamente. Entonces este parpadeo se va a ejecutar a 2.3 segundos. O sea, es un parpadeo lento. Lo vamos a probar. Compilamos. No hay ningún error. Y programamos. Y aquí notamos un parpadeo muy lento, cada 2.3 segundos. Bueno, este ejemplo no se utiliza así en programas finales, solamente es para algo demostrativo y para ver la funcionalidad del Watchdog Timer. Bueno, pasemos ahora al parpadeo número 5. En este parpadeo número 5 vamos a utilizar la instrucción sleep, que nos sirve para poner en estado de hibernación a nuestro pig o dormido. Este ejemplo es muy parecido al anterior porque estamos habilitando el Watchdog Timer. Todo lo demás es igual. Aquí ponemos nuestro LED como el pin como salida, entramos al bucle y ponemos a dormir al pig. Y una vez que se desborde el Watchdog Timer, va a despertar y va a intercambiar el estado del pin y luego va a volver a dormir. Y luego se produce otro desbordamiento de Watchdog Timer y nuevamente se intercambia el estado del pin. Pero en este caso el Watchdog Timer no resetea como en el caso anterior. En el caso anterior sí se resetea el microcontrolador y pasa a ejecutar desde el principio. En este caso no. Despierta, sigue ejecutando normalmente y luego pasa a dormir. Y este parpadeo va a funcionar a una frecuencia igual a la anterior, ya que estamos utilizando el Watchdog Timer. Estamos habilitando el Watchdog Timer y el prescaler por defecto está en 111, o sea de 128. Y de antes, como multiplicamos, nos da 2.3 segundos de desbordamiento de Watchdog Timer. Entonces ahora pasamos a compilarlo. Y a programar.
y como vemos es un retardo cada 2.3 segundos. Ahora, para salir de dudas y no pensar que se está reseteando, vamos a duplicar esta instrucción. Doble sleep. ¿Qué quiere decir? Aquí está durmiendo, se despierta y luego vuelve a dormir. Entonces va a ser 2 periodos de Watchdog Timer. Entonces quiere decir 2.3 más 2.3, 4.6 segundos se va a tardar en hacer el intercambio del valor del ping. Entonces compilamos de nuevo y programamos. En este caso tiene que ser 4.6 segundos de parpadeo de ciclo de parpadeo de LED. Ahí como vemos se demora más tiempo, el doble del anterior. Bueno, este ejemplo también es así solamente para hacer la demostración de Watchdog Timer y también la utilización de Sleep, y no se usa así en ya ejemplos prácticos, solo es algo demostrativo este parpadeo de LED. Bueno, esto ha sido todo por hoy y si les gustó el video suscríbanse y denle like para así agrandar la comunidad y seguir haciendo videos interesantes. Hasta pronto.